Vamos a ver un poco, porque aquí lo interesante de todo esto, y nosotros hemos seguido estos casos al pie de la letra, no es el primero que nosotros profundizamos y el juez ha estado en múltiples ocasiones con nosotros debatiendo arduamente estos casos, pero aquí hay familiares planteando que la joven antes de morir pidió la ayuda, la protección, la famosa orden de protección del Estado y se la negaron. Vamos a ver un poco el recuento de esta historia. 7 vidas han sido arrebatadas por feminicidios en lo que va de año. Mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas porque el sistema les ha fallado. El caso más reciente fue reportado el martes. Yemilis Lozada, de solo 26 años, fue asesinada a tiros presuntamente por su expareja, exactamente 2 meses después de haber acudido al tribunal en busca de protección y quedar desprovista tras la jueza Yeisha Marrero no extender la orden de protección solicitada por Marrero contra su agresor. Ya es suficiente de que vayan a las cortes con miedo y no le aprueben las órdenes de protección. Recordemos el lamentable caso de Linet Morales en el 2024. Un día antes de su asesinato, Linet acudió al tribunal de Ponce para asistir a una vista contra su expareja, acusado por ley 54, pero la vista fue desestimada a petición de la defensa. Al otro día, nos levantamos con la noticia del atroz crimen. Una familia completa había sido asesinada a tiros, la víctima, su madre y el hermano. Y cómo olvidar el caso de Andrea Ruiz, quien buscó ayuda del sistema judicial porque temía por su vida debido al acecho de su expareja, Miguel Ángel Ocasio Santiago. Ella acudió al tribunal para solicitar una orden de protección y no se le concedió de forma inmediata y tampoco se encontró causa para arrestar a su agresor. Y yo creo que ella en verdad dio no causa porque ella lo que estaba, ella tenía una cara que ella estaba peleando con nosotros por la videollamada. Que sea lo que Dios quiera, de verdad. Esto que me sirva de lección. Un mes más tarde, Andrea fue asesinada por ese mismo hombre del que había pedido protección. ¿Hasta cuándo el sistema seguirá fallando? Bueno, iniciemos esta conversación. Quiero que todos nos sintamos parte de la misma y que podamos opinar sobre el particular, pero aquí nuevamente hay una familia marcando al Estado, marcando a la judicatura por no haberle otorgado esa orden de protección. ¿Cómo analizamos esto, juez? ¿Cómo lo hacemos? En cuanto a la orden de protección que fue solicitada, la razón por la que fue solicitada, los fundamentos que esbozó la joven, ninguna fue maltrato físico, ni maltrato verbal, ni era simplemente tenía conflictos y unas controversias en cuanto a las relaciones paterno-filiales y custodia. Y en cuanto a la pensión alimentaria. El tribunal lo que toma en consideración es que ese mismo planteamiento se está presentando en la sala de familia para propósitos de solicitar esas relaciones paterno-filiales y esa pensión. Y de hecho, la jueza declaró no al lugar la orden de protección y estableció un estado provisional de derecho fijando la pensión alimentaria y fijando unas relaciones paterno-filiales. En los tribunales se ha desarrollado una sala especializada de violencia doméstica. Hay unos intercesores que pueden orientar a las personas cuando van allí al tribunal. ¿Qué pasó? Y le pueden explicar y le pueden preguntar: mire, señora, ¿qué es lo que le está pasando? Aquí hay 2 problemas. Primero, no se redactan bien la solicitud de una orden de protección y no se le explica a la persona cuáles son los elementos. Y el otro problema que hay en este país es la policía de Puerto Rico. Aquí necesitan adiestramiento. El artículo 3.1 de la ley 54... Pero si está bajo el proceso, si el documento no está bien redactado, tiene algunas imperfecciones, ¿por qué el juez no toma? O sea, y esta es la pelea, yo siempre tengo esta pelea con el juez aquí. O sea, ¿por qué la jueza o el juez no va más allá? Dice, espérate, yo tengo una mujer aquí levantando bandera. Porque no tiene los elementos. A mí me parece... Pero porque cite a la parte, cite a la víctima para que puedan escucharla de frente. Mira, yo estaba a punto de terminar con algo. Aquí se comienza una orden de protección de 2 maneras.
o vas al tribunal o vas a la policía. Y cuando vas a la policía y va una persona a mi oficina, una mujer que está sufriendo un maltrato, como dice el honorable juez, el artículo 3.1 de la ley 54, la policía no lo conoce. Pero ese no era el caso del que estamos hablando. Yo creo que es importante que se recuerde que las órdenes de protección o los asuntos de violencia doméstica surgen en dos vías. Una que es en el aspecto civil, que es la persona contra la otra persona, que muchas veces surgen en el contexto también de un pleito de familia o de alguno de custodia o relaciones paterno-filiales. Y los elementos para una orden de protección en ese contexto son distintos a cuando estás buscando que se le... Pero esa parte es importante por lo que dice el juez. Esos elementos están siendo verdaderamente... Y ahí es que se va a la policía para que entonces esos criterios consulte con el fiscal. para conceder el juez, para conceder la orden, verdaderamente parecerían arbitrarios en unos casos que son trigger happy para proveer la orden, para otros no. ¿Son equitativos en todas las salas? En este caso, y en particular en la vista del 14 de abril, que es donde se denegó la orden de protección, la dama no fue sola. Ella tenía a su abogado. Sí. Y también había una trabajadora social de la sala especializada de violencia doméstica. ¿Bien? ¿Qué pasó en este caso? En marzo se había presentado una solicitud de orden de protección ex parte que se había concedido. Se concedió por abuso verbal, psicológico, que usted dice que no tiene nada que ver, pero yo la tengo aquí. Está bien, pero y fue concedida. Pero se concedió. Y la juez concluyó que había riesgo real para la persona. El juez Alexander Espinosa declaró al lugar, pero recuerden, esa orden es ex parte. Claro. Esa es ella contra nadie. Luego ella pide una extensión. No. En ese día, cuando se dicta la ex parte, se señala una vista contenciosa. Correcto. Para entonces citar a la otra persona y entonces vamos a tener la razón por la que vamos a los tribunales en estos casos. Es importante, ¿verdad? Es importante, y gracias por la oportunidad, que hay que aclarar que son dos vías procesales. Entiéndase, la vía civil y la vía criminal. Desde septiembre del año pasado existe lo que es el tribunal electrónico. Así que ya esto de llenar los formularios o tener que ir a llenarlo, eso no existe. La dama o el caballero que quiera solicitar una orden de protección entra a lo que es, ¿verdad?, el Poder Judicial y solicita la orden de protección de manera electrónica. Fácil y sencillo. Si ven, los invito a todos y todas para que puedan acceder, ¿verdad?, a lo que sería la página. Lo que pasa es que, me perdonan, pero es que parece que ustedes están echándole la culpa a la víctima. No. Pero vamos por partes. Este individuo había tenido ya un episodio previo. Segundo, tenía armas de fuego, ¿cierto o falso? No, al momento no tenía armas de fuego. ¿No tenía armas de fuego? ¿Tenía licencia de portar armas? No, la licencia estaba desactivada en ese momento. Ok, y la pregunta es, ¿con qué arma entonces él la asesina? Con arma ilegal. Entonces la pregunta es, el caso previo que él tuvo, donde ya jueza dice que es un peligro inminente, cuando viene la segunda... Mira, hay que distinguir... el juez que ve el caso no sopesa que todavía tiene un incidente previo. Ahí es que vamos. Ahí es que vamos. No, primero no fue el mismo juez. Exacto. No debe ser el mismo juez. Claro, pero está en el récord. Precisamente. Pero es que por eso es que insisto en mi pregunta. Hay criterios uniformes. Lo que pasa es que, recuérdense, esa primera ocasión fue la versión de la dama versus la de nadie. Es ex parte. Se concede la orden provisionalmente en lo que se cita y comparece a la vista adversativa contenciosa. Cuando viene esa vista y se celebra la vista, se compara entonces el testimonio de la dama, el testimonio del caballero, ¿ok? Y sí, mira, la juez va a ver lo que se ordenó en la ex parte. Si no cuadra... No, mira, y es importante, ¿verdad?, que tenemos que aclarar que en este caso, y era lo que quería, ¿verdad?, si me daban la oportunidad de aclarar las dos vías procesales. A nivel civil es una cosa y a nivel criminal es otra. En este caso, por parte del Ministerio Público y de Fiscalía no había ningún caso, no había querella, no habían partes, no habían incidentes. Así que el Ministerio Público en ningún momento pudo interactuar con esta perjudicada y quizás a través de sus técnicas de asistencia a víctimas referir la terapia psicológica, darle la ayuda necesaria, comparecer a las vistas, ¿verdad?, y estar cuerpo a cuerpo. Pero como usted dice que no tenía un incidente previo, si un mes antes habían otorgado una orden de protección. Porque la vía que se utilizó fue una vía civil. El Ministerio Público no comparece a esas vistas civiles. Que aunque sea una vista civil, cuando la ve un mes después, el juez que está no averigua si hubo un incidente previo. Lo que pasa o sea, él decide con lo que tiene en ese momento. No tiene el peso de... Oye, quizás este individuo tiene un problema de conducta, aunque sean casos separados. Pero
no pasa en la mente de un juez sobre eso. Exacto, pregunto, ese es el punto. Es difícil de entender, pero una cosa es ir en avión y otra en barco. Una cosa es la vía civil, como yo empecé a explicar, y es la tónica aquí, y otra cosa es la vía criminal. Y en la vía criminal, que empieza con la erradicación de una querella, la policía en Puerto Rico le niega la oportunidad a la mayoría de las mujeres de erradicar la querella. Que me parece que es importante para propósitos de ver cómo es que vamos a solucionar esto. Ahí es que quiero llegar ahora. Y quiero traer una cosa que pasa, y a mí como abogada me ha pasado en muchos casos. Cuando hay pleitos de familia, de custodia, de relaciones paterno-filiales, y se va también a pedir una orden de protección, se ha en muchas ocasiones mal utilizado tanto el asunto de la orden de protección para sacar ventaja en el pleito de familia, que ya muchos jueces están también en la expectativa de que si hay un pleito abierto de familia, de relaciones paterno-filiales, que sea ya, o que sea que se resuelva. Por lo tanto, se tiene que manejar distinto cuando pasa, y yo los entiendo a ustedes, todos son abogados, ¿verdad? Yo no soy abogada. Pero mientras todo eso pasa, esta persona terminó muerta. Mire, yo les quiero, ¿verdad?, informar que una de las problemáticas mayores que nosotros tenemos es minimizar lo que es la violencia. Y ese es el problema que nosotros tenemos que atacar de raíz. ¿Y por qué? Porque todos los días, quizás a diferencia de los compañeros, yo estoy mano a mano con las víctimas. Quizás ellos tienen sus imputados, sus sospechosos, sus acusados, pero yo trabajo mano a mano con las víctimas. Y es cómo la gente minimiza este evento de que quizás hoy, que esas son mis argumentaciones en los tribunales, en la palabra soez hoy es el feminicidio de mañana. Y cómo nosotros podemos erradicar o trabajar con dejar de minimizar la violencia que estamos viviendo en este país. Sí, ese es el punto y ese es el propósito de aquí, de ver cómo podemos lograr esto. Yo lo que quiero, y se me está agotando el tiempo, lo que quiero es saber, juez, o sea, no es la primera vez que hablamos de esto. Y probablemente tampoco sea la última, lamentablemente. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, la gente plantea empatía por parte de los jueces con este tema, que cuando una mujer levanta la bandera es porque algo debe haber, como decía Jorge, no puede ir a buscar el expediente, no puede ir más allá. Ferdinand, o sea, y lo que pasa después también, porque tiene que haber un diligenciamiento, tiene que haber un desarme de las personas. Eso está pasando. Yo los invito, que sería un ejercicio espectacular, los tribunales son públicos. Hay salas especializadas, yo invito al pueblo que vaya a la sala y se sienten y que observen los procedimientos. Está bien, pero ¿qué pasa después de la sala, fiscal? Miren. Se está desarmando la persona, se está diligenciando la orden. Fiscal, ¿usted sabe lo que pasa? Con todo respeto. Mire lo que pasa. Vamos a los cuando las otorgan, claro. A diferencia de los casos de narcotráfico, que la mayoría de las muertes son con armas ilegales, en los casos de feminicidio son con armas legales, con gente que tiene portación de armas, ¿verdad? Y 8 de cada 10 mujeres que mueren asesinadas por su pareja con armas de fuego, la inmensa mayoría con armas legales. Por eso hay una ley, la 542, desde el 2004, que ordena la remoción de armas. La conozco muy bien porque yo fui el autor. Por lo tanto, el problema aquí es que si sabemos que se están matando a las mujeres por sus parejas con armas legales, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo es que los jueces no miran incidentes previos y ven exactamente o limitadamente lo que ven ese día y pueden obviar lo que ocurrió en incidentes antes o conductas previas para emitir una orden? Porque en un caso de una persona que se emite una orden y se le retiran las armas a la pareja, es altamente probable que evite la muerte, ¿verdad? Porque las estadísticas dicen que con esa arma. La realidad es que hay un remedio, pero yo lo digo de esta forma. Miren, que se expida la orden automáticamente, pero para eso no necesitan un juez. Para eso que vaya la perjudicada o el perjudicado, que vaya al cuartel o a la sala de emergencia más cercana a su hogar, diga, me está pasando esto, aquí tiene la forma, llénela, ya la tiene, no hubiese y se acabó. El caso actual porque la ex parte la habían dado. Sí, pero que el problema es que estamos tratando esto como si hubiese la orden de protección. Sí, lo que pasa, aquí no hubiese pasado nada. Pues, pero lo que pasa a lo mejor se pudo haber evitado, juez. Pues lo mismo pasa si la otorgan automáticamente y la dejan. Para evitarlo, se debe atacar el problema ad inicio. De raíz. Desde que empieza, desde la raíz, que es que la persona que coge la querella, tanto en la policía como en la sala de investigaciones, sepa el articulado de la ley 54 y en muchas ocasiones o no lo aplican o no lo conocen. Si quieren que tengamos una parte imparcial que tome la decisión a base de la prueba que se le presente y que sea un proceso adversativo, ese magistrado tiene que tener la discreción de poder denegar la orden si no procede y no encuentra los elementos. Si no quieren que sea un juez que tenga esa discreción,
adelante, denle automáticamente. Pues lo voy a convocar para la semana que viene, porque quiero darle continuidad a esto, esto requiere de mucha profundidad y quiero traer a la Procuradora de las Mujeres y estoy invitando quizás hasta a la Secretaria de Justicia para que podamos traer más perspectivas sobre esto, porque y ojo, que está pasando las controversias entre vecinos también. Exacto, Ferdinand. leyes hay, es cuestión de ver cómo las aplicamos en todo este proceso. Gracias a todos. Gracias. Bueno, tengo que hacer una pausa, pero se dicen que va, o que lo está considerando seriamente. ¿Será o no será cierto? Kimberly. El alcalde de la ciudad capital, señoras y señores, Miguel Romero, debería considerar correr a la gobernación. Él ya está aquí, él está listo para contestar esta y otras preguntas, así que usted quédese con nosotros. Pero por supuesto, ¿usted qué opina? Escanee el QR Code y participe ya en nuestra encuesta. Claro, muchísimas gracias por acompañarnos, alcalde. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar para ver reducciones en la tarifa de la luz? Hoy Jorge Colbert nos cuenta en lo que no te dicen. ¿Y sabe qué? Si usted es un empresario y quiere expandir sus raíces y hacer crecer su negocio, este reportaje que le voy a presentar le va a interesar. Preste un ojo. Adelante. El centro de convenciones se convirtió en el epicentro de las oportunidades para las agencias gubernamentales y también las empresas y los emprendedores con el inicio de Puerto Rico Compra. Se trata de un evento de 2 días libre de costo donde los emprendedores tendrán acceso a las agencias de gobierno para orientarse sobre los procesos de compra y licitaciones para crear relaciones de negocio, además de contar con charlas, exhibidores y muchas oportunidades para triunfar. Somos todos los suplidores del gobierno, los que les interesa hacer negocios con el gobierno y todo eso que está ofreciendo a la industria privada que puede suplirle al gobierno de Puerto Rico para ejercer sus funciones. Vengan y participen. Es bien importante que todos ustedes, ¿verdad?, sepan qué está haciendo el gobierno para que lo puedan fiscalizar, que también aquel que interese hacer negocios con el Estado venga, donde tenemos educación continua, que pueden, ¿verdad?, entender nuestros procesos y cómo adentrarse a ellos. Si tienes una empresa y quieres expandirla, este es tu evento. La cita es este viernes en el Centro de Convenciones en Puerto Rico Compra.